que si alguien se lo tiene que explicar, capaz que nadie le explicó. Capaz que nadie se lo explicó y no le interesa aprender. Pero hay que ser muy retorcido para preferir una alianza internacional de Argentina con Irán, Rusia o China, Venezuela, en vez de Estados Unidos. Cosas como el cristianismo, el capitalismo, la democracia son solo órdenes imaginados, no existen fuera de nuestras cabezas. Este es el resumen del 6º capítulo de Sapiens, mi segundo libro favorito. En el último vídeo ya comprobamos lo controvertido que fue el origen de la agricultura, pero desde luego hizo dos cosas. Una, que hubiera muchísimos más millones de humanos, y dos, que estos fueran sedentarios. Y estos asentamientos eran pequeños y artificiales. Los humanos pasan la vida en sus casas, con sus trocitos de campo, sus animales y plantas y sus posesiones personales. Además vivían teniendo en mente no solo comer esta semana, sino años en el futuro. Un agricultor dependía de unas pocas plantas y animales, y sabía que en cualquier momento una plaga o una sequía podía dejarle sin comer. Así que tenía que trabajar cultivando cosas extra por si acaso, y si sobra alguna cosa, se guarda por si llegan años malos, que siempre acaban llegando. Pero es que además, esos excedentes de comida se los solía llevar una nueva clase de persona, las élites. La gente que suele salir en los libros de historia es una pequeña minoría sostenida por el 90% de humanos que han sido campesinos. Pero estas élites jugaban un papel esencial en la organización de los territorios cada vez más grandes que los humanos iban ocupando, ciudades, reinos, imperios. Tantos millones de personas solo pueden organizarse de manera efectiva si creen más o menos en lo mismo, que están sirviendo a algún dios, que son ciudadanos del imperio, que tienen derechos humanos, cosas así. Aunque generalmente estas redes humanas se traducen en opresión y explotación, rara vez son igualitarias. Pero lo importante es que se basan en lo que el autor llama órdenes imaginados, y pone dos ejemplos. El primero es el Código de Hammurabi, una colección de leyes de Mesopotamia del estilo de pues si haces esta cosa mala tienes que pagar no sé cuánto o recibir no sé qué castigo. Este documento queda patente que dependiendo de tu género y tu clase social, tu vida tiene un valor muy diferente. La sociedad lo respetaba y se organizó en torno a este texto durante siglos. No porque lo hubiera escrito un humano random, sino porque de verdad creían que los dioses habían designado al rey Hammurabi para hacer cumplir su justicia. El segundo ejemplo es la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En ella, los padres fundadores afirman que los humanos han sido creados iguales y con derechos como a la vida, la libertad o la búsqueda de felicidad. Nosotros sabemos que los dioses babilonios no existían y que la separación de personas en clases de diferente valor no es algo objetivamente cierto, pero no hace falta que sea verdad para que la sociedad se organice en torno a este orden imaginado. Pues con el otro pasa lo mismo. Los humanos no hemos sido creados iguales ni creados en general y los derechos no son algo que exista de verdad. Estos son invenciones imaginarias que, si todo el mundo se las cree, resultan prácticas para organizar a millones de personas en una sociedad estable y se puede argumentar que próspera. Aunque lo mismo te podrían decir los antiguos babilonios de su forma de organizarse. Probablemente la idea de que todos somos iguales les habría parecido una tontería. Estos órdenes imaginados suelen usar como arma la violencia para organizarse o para establecerse en caso de una revolución, pero no pueden depender solo de ella. Es necesario que la mayor parte de la gente se los crea de verdad. Me di cuenta que no era religioso mucho antes de darme cuenta que era homosexual, pero llegué con mi papá y le dije, papá, siéntate por favor, he decidido que ya no voy a ir a la iglesia y tengo argumentos. Y entonces yo decía, a ver, si uno de cada 8 o uno de cada 7 humanos es cristiano, él encontró la religión. Pero eso quiere decir que Dios creó a millones de hinduistas y los hizo crecer en casas donde se cree en Vishnu y en Ganesha y en Kali, ¿no? Y luego creó a un montón de musulmanes que creen en Alá y que tienen su propia manera de ser. Y luego creó a un montón de taoístas y a un montón de judíos y a un montón de toda esta cosa. Y a todos los engañó. O sea, a todos los dijo, jijiji, los voy a poner en casas donde solo les enseñan una religión falsa para que se vayan al infierno. ¿Te diste cuenta de algo? El que pudo haber sido uno de los mayores escándalos del siglo XXI simplemente desapareció de la conversación. Durante meses todo el mundo hablaba de una isla, de vuelos privados, de políticos, empresarios y figuras poderosas que parecían intocables. El nombre de Jeffrey Epstein estaba en todas partes. Listas, archivos, testimonios. Parecía que por primera vez el sistema iba a tener que responder. Pero de repente, todo cambió. Las portadas dejaron de hablar de la isla. Los debates desaparecieron. Las preguntas incómodas se apagaron. Y entonces apareció una nueva urgencia. Otra crisis internacional. Otra amenaza global. Otra guerra ocupando todos los titulares. En cuestión de días, el escándalo más incómodo del poder quedó enterrado bajo toneladas de noticias nuevas.